¿Qué tal? Buenas tardes, soy Rodolfo Escobar. Este video es con fines explicativos para el manual del modelo lógico matemático aplicado al derecho procesal penal. Pues una de las cosas que pasan en las medidas cautelares que son más frecuentes en la práctica es que una medida cautelar, como todos ustedes ya saben, sirve para tres criterios directores: garantizar la presencia del imputado, protección de la víctima ofendida o testigos, o para evitar la obstaculización del desarrollo de la investigación. Sin embargo, generalmente cuando se va a determinar esta circunstancia, hay un artículo que es el 164 que establece que este informe de la unidad de medidas cautelares no puede ser proporcional al Ministerio Público y que no puede ser usado para la investigación del delito. Sin embargo, hay que recordar que quien generalmente es quien tiene acceso a esta información primeramente es el Ministerio Público, y se ha efectuado esta práctica de manera extralegal, de manera muy recurrente en muchas de las entidades federativas. Otra de las circunstancias que ocurre es que esta determinación de la unidad de medidas cautelares, que aunque se rige bajo los principios de objetividad, confidencialidad, etcétera, es que no está presente el defensor. Entonces, cualquier información que incluso puede perjudicar al imputado por autoincriminación o por una circunstancia que afecte o trascienda a la medida cautelar, pues no va a estar presente el defensor. Generalmente siempre incomunican al imputado en lo que se generan estas diligencias. Las medidas cautelares, yo considero que no pueden chocar el proceso con su resultado, deben de ser equivalentes. Me parece que una de las cosas que deben orientar al juzgador es un principio de subsidiariedad. Eso significa que al imponerlas en términos del 155, los tipos, debe observar con base en criterios como la proporcionalidad, mínima intervención, menos lesivo, cuál de esas medidas cautelares resulta la adecuada, ad hoc, para los intereses y fines que dije en un principio de las medidas cautelares, que son tres. Uno de los errores más comunes o frecuentes que se dan al momento de imponerlas es que la prisión preventiva se está volviendo la regla general, cuando es la excepción ya por criterios de tratados internacionales, y que generalmente pues se impone la prisión preventiva sin que el juez estudie de forma pormenorizada, objetiva, hermeneuta, por qué otras medidas cautelares no resultan suficientes para garantizar estos tres fines. Esto me parece delicado y que es una práctica que debemos ir eliminando conforme generemos mayores precedentes y generemos la adecuada estrategia para poder defender los intereses de nuestros representados. Otra cosa que ocurre también en cuanto a las medidas cautelares y que sirve también con propósito de generar un debate en el control de la detención son las cuestiones relacionadas con la retención. Aparentemente la retención no tiene nada que ver con las medidas cautelares, pero una persona solamente puede ser retenida en sede judicial cuando el Ministerio Público, en términos del 140, no va a ejercer prisión preventiva oficiosa a otra personal. Entonces ahí es donde el Ministerio Público debe de justificar por qué es necesario que esta persona esté ahí. Y generalmente el eje director mediante el cual va a determinar ese peligro, por los tres factores que mencioné en un principio, es porque concurra en una circunstancia que afecte al desarrollo de la actualización del procedimiento, testigos, víctima ofendido, el peligro que les pueda pasar algo, o sustracción del imputado. Sin embargo, estas circunstancias no están acreditadas en la carpeta de investigación, pues también puede trascender. Y lo cierto es que este tipo de mecanismos de investigación, mediante los cuales el Ministerio Público llega a esta conclusión, debe generarse a partir de la investigación que él haga, no a partir de la investigación que haga UMECA. Son como cosas muy frecuentes que pasan en el debate de medidas cautelares. Circunstancias propiamente que debemos ir eliminando y que pues en el manual van a encontrar un video de cuáles son los requisitos y cuáles son las consecuencias por no acatar estos procedimientos. Otro artículo también muy famoso que ocurre también en las cuestiones de las medidas cautelares es los casos de excepción. Cuando, por ejemplo, la persona sea
mayor de 70 años o esté en peligro porque esté afectado a una enfermedad grave o terminal, también es un caso de excepción. La otra excepción también está en el artículo 167, en el antepenúltimo párrafo, que se puede sustituir la prisión preventiva oficiosa únicamente cuando lo solicite el MP por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado, desarrollo de la investigación, protección de la víctima o testigos, y esto debe de contar desde luego con la autorización del procurador. Una de las cosas también que ocurren con frecuencia es que el artículo 168, para establecer el peligro de sustracción de la persona imputada, se debe tomar en cuenta en términos de la fracción primera que el arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del imputado constituye una presunción de riesgo de fuga. Esto es muy delicado porque muchas veces son juzgados en otra entidad federativa de donde tengan el domicilio y se cree en automático que esto constituye un riesgo de fuga, pero no es así. O sea, una persona puede tener varios domicilios y no por eso generar una especulación en torno a que si se puede fugar del domicilio, o perdón, más entendible, más específico, que pueda abandonar el lugar y que con ello se impida que siga el curso del procedimiento. Aquí atención que también dice que la falsedad sobre el domicilio del imputado constituye una presunción de riesgo de fuga. Lo dije en un principio, hay que tener mucho cuidado porque la unidad de medidas cautelares llega con el imputado a generar esta información del reporte y lo hace sin presencia del defensor, y muchas ocasiones la persona, por miedo o porque se cree todavía sobre una concepción tradicional de lo que ocurría en el anterior sistema de las fianzas, que decía si tenías posibilidades económicas te iba a perjudicar. A veces ocultan que tienen un domicilio por el temor de que se piense que tienen posibilidades económicas, y esto pues desde luego afecta el procedimiento y lo trasciende de manera que pues esta persona puede perder su libertad. Ya algo que está pasando en la República Mexicana es que la prisión preventiva se está haciendo la regla general y no la excepción.